Y listo, máquinas. Bueno, pues hoy justo platicar de una frase que me ha ayudado mucho en estos últimos meses a cambiar mi comportamiento, a ser una mejor versión de mí mismo y obviamente pues tener mejores resultados, ¿no? Y es la frase de el arrepentimiento es tu guía. Hoy justamente leía en uno de mis libros de que la culpa es pues la peor prisión mental que existe, ¿no? Y este libro pues ponía, por ejemplo, varios ejemplos de cómo esto se ve traducido, ¿no? Y no es más que a través de tu propia conciencia, sobre todo cuando ya eres pues bueno, una persona también adulta. Entonces pues muchas personas que por ejemplo han cometido diferentes pues crímenes, atrocidades, entre otras cosas. Te digo, esto depende obviamente del nivel de conciencia en el que se encuentre cada persona, pero esta culpa, este cargo de conciencia muchas veces las hace de una u otra manera entregarse a las autoridades o hablar la verdad, ¿no? Porque al final no pueden vivir en paz y pues terminan por hablar la verdad, ¿no? Como dicen, pues la verdad siempre saldrá a la luz y pues así es, máquinas. De igual manera, por ejemplo, cuando un niño pues tuvo algún mal comportamiento, sus papás ni siquiera por la mente les pasa, ¿no? Y el niño termina confesando lo que hizo mal, o de aquello en lo cual él se siente culpable, ¿no? Porque pues obviamente este cargo de conciencia pues genera ese hablar, o por ejemplo cuando las personas expresan alguna infidelidad después de pues mucho tiempo, ¿no? Entonces pues no pueden hacer ya o estar en armonía, mejor dicho, con su propia conciencia y terminan expulsando la verdad y pues simplemente ahí para tenerlo presente, para tenerlo dentro de nuestra conciencia, el hecho de obrar, de actuar de manera correcta, ¿no? Obviamente con nosotros mismos el karma funciona de manera inmediata cuando tú tratas mal a una persona, ¿no? Entonces, ya, sean tus padres, sea algún desconocido, si tú lo tratas mal, le hablas mal, eh, lo engañas o lo que sea, te digo, esto va a depender de tu nivel de conciencia, pero tarde o temprano te vas a quedar pues con esa sensación de arrepentimiento, con esa sensación de culpa. Y es una manera también de la que leyendo pues bueno, el universo, Dios tiene entre comillas para castigarte, ¿no? Y te castiga de tal manera que tú no te sientes libre, te sientes atrapado como en una prisión, como en una cárcel mental. ¿Por qué? Pues porque trataste mal al prójimo, porque le hiciste daño, y muchas veces con intención. Entonces eso es a veces aún peor, o a tu propia pareja que tienes la intención de hacerle sentir mal, que tienes pues la intención de hacerlo menos, tal vez sacándole cosas de su pasado o diciéndole cosas de algo que sabes pues que le molesta o que le hace daño, que tiene una herida, o a tus hijos o a tus hermanos o a quien sea. Te digo, incluso puede ser un desconocido, ¿no? Que lo puedas juzgar por su apariencia, por cómo va vestido, por cómo habla, sea lo que sea, brother, siempre, sister, siempre recuérdate que la culpa, el arrepentimiento van a vivir en tu conciencia y no vas a poder estar en paz. Obviamente hay niveles, hay pues grados, ¿no? En los que pues sí, también entender que hay
ocasiones en las que uno pues le ganan sus emociones o no tuvo un mal día y pues no está en plena conciencia o uso de razón, luego se elevan ciertas cosas en cuanto a tratar de los demás, pues bueno, ya irá eso variando, pero lo importante aquí es siempre tenerlo lo más presente posibles y como lo dice también la Biblia, pues trata al prójimo y ama al prójimo pues como a ti mismo. Entonces ese es el de los pues grandes principios y bueno también aplica hacia ti, ¿no? En el video también mencionaba que ha cambiado mi estilo de vida, mi comportamiento, esto porque al final en lo personal, hablando de mi experiencia, a mí me causaba culpa, me causaba arrepentimiento cuando yo tomaba alcohol, por ejemplo, y me ponía mal, pues porque mi comportamiento no era el mejor, mi manera de relacionarme con los demás cambiaba, hacía cosas que pues evidentemente en mis cinco sentidos no hubiera hecho o decía, y eso a mí al día siguiente en esta pues etapa digamos de donde existía cruda moral, obviamente física, pues yo no me sentía bien y era una manera en que Dios me estaba hablando para cambiar, ¿no? Porque había culpa en mí. Entonces, una vez que yo leí pues esta reflexión, te digo, me hizo total sentido porque yo no entendía por qué sentía esa culpa, ese cargo de conciencia, ¿no? Porque muchos o la gran mayoría de personas te va a decir que no pasa nada con el alcohol o con las drogas, peor aún, o si te vas pues por el placer banal o vacío. Entonces pues es lo mismo, brother, todo aquello que genere un cargo de conciencia en ti, que genere arrepentimiento, que genere culpa, tiene que ser eliminado por completo de tu vida, llámese alcohol, llámese drogas, llámese sexo fácil con mujeres, prostitutas, table dance, lo que sea. Si a ti te genera culpa, te genera arrepentimiento, eso tiene que irse de tu vida y es más importante a quedar bien o esta manera de validación quizás con tus amigos o quizás incluso pues con tu pareja, ¿no? Que estés haciendo cosas que te hagan caer en culpa, en arrepentimiento. También habla de, por ejemplo, pues del consumo, ¿no? Si te hace caer en culpa, pues ese vacío que intentas llenar comprándote cosas materiales, llámese ropa, llámese aparatos electrónicos, lo que sea que a ti te genere esa sensación de malestar interno, tiene que ser removido por completo de tu vida, brother. Te digo, eso es algo que a mí en lo personal me ayudó, me ha ayudado a crecer, a desarrollarme personalmente, obviamente a estar en paz conmigo mismo. También tuve temas en mi pasado, pues de ver pornografía, entonces pues eso también hasta cierto punto me generaba conflicto conmigo mismo, no me sentía bien. Pues te digo, al final conforme fui ganando conciencia fueron cosas que fui haciendo a un lado, ¿no? Evidentemente un proceso y pues listo, brother, sería eso. Entonces ahí para que lo tengas presente, espero te haya gustado este video y recuérdate siempre hacer caso a esa voz interior que tienes más que a amigos, más que a compañeros que te van a decir, ah, no pasa nada, güey, o ah, todos lo hacemos, no, brother. Si tú tienes el deseo de crecer, de superarte, de progresar, tienes que escuchar a tu conciencia, tienes que escuchar a Dios, tienes que escuchar esa voz interior que sabes que te va a llevar a un mejor lugar, brother. Me encuentras en las redes sociales como Diego Salcedo, en Instagram, en Facebook, ahí también documento mi día, comparto pues este estilo de videos, de mensajes. Listo, máquinas, let's go, vamos a por ello.